Bueno, pues decía que otro tema que causa ruido en la política, o que causó ruido, es el tema de Veracruz y el pacto. Entonces, por un lado tenemos Guerrero, por otro lado tenemos este. Y sin embargo, para la semana que entra, que nos volvamos a reunir aquí, habrá concluido este periodo de sesiones. Y lo que yo revisaba hoy es que en medio de todo este ruido, la cantidad de iniciativas que han aprobado es monumental. Bueno, la reforma educativa, la de telecomunicaciones, una reforma muy interesante presentada por Manuel Fabio Beltrones, que ya pasó por diputados para reformar el 27, fracción primera, de tal suerte que ya no haya la simulación que había y haya certeza para los extranjeros, el tema del seguro social. El amparo. El amparo, tengo acá candidaturas independientes, que fue una reforma constitucional. Las cuentas públicas. Las cuentas públicas. Entonces, un poco como Guerrero, es decir, las instituciones, como el Congreso de Guerrero, aquí el Congreso saca leyes. Unas producto del pacto, otras producto de la iniciativa. Pareciera que algo se destrabó en México, ¿no, Joaquín? Sí, se destrabó la construcción de acuerdos, Leopoldo. Esta parálisis que se empieza a vivir en el país desde 1997, cuando el PRI pierde por primera vez, después de la reforma electoral del 96, pierde por primera vez su mayoría histórica en la Cámara de Diputados. Y el PRI se quedó paralizado. Y el gobierno del presidente Cedillo también, porque no sabían operar ni funcionar sin una mayoría absoluta. Nunca había gobernado el PRI sin una mayoría absoluta. Y de repente, a partir de ese 1 de septiembre del 97, les dicen, pues ya, esto va de otro modo. Hasta ahorita. Y desde 1997 hasta 2013 vimos cómo los presidentes además utilizaron esta falta de mayoría legislativa aritmética, pues, porque la puedes construir de otro modo, como hemos visto ahora, se convirtió en una excluyente de responsabilidad, salvo alguna excepción. Pues como no tengo mayoría, no me ocupo en legislar y que las cosas se queden como están. Y así se han quedado como están desde 1996. Entonces lo que yo he visto que se ha construido es por primera vez, y lo vi con la foto del 2 de diciembre, ahí en el Castillo de Chapultepec, cuando aparece el presidente con los dirigentes de los 3 partidos y los coordinadores legislativos de los 3 partidos, vi la posibilidad, ya llevada a los hechos, de ponerse de acuerdo. Y además rompiendo tabúes, porque, por ejemplo, el tema educativo es uno de ellos, está como pendiente, pero es otro, es el tema energético, el tema de los extranjeros, que era así casi fiscal, como cuestión de soberanía nacional, y se pueden reformar las cosas y se pueden hacer las cosas, ¿no? Mira, en eso de los tabúes que señala Leopoldo, esta reforma que sacó Beltrones en la Cámara de Diputados, la reforma a la fracción primera del artículo 27 constitucional, que viene arrastrando a México por un atavismo histórico, tiene una razón histórica, era la protección de México contra las invasiones, y decía la Constitución, dice todavía, que un extranjero no puede tener propiedades en una franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 kilómetros en las costas. Esto Leopoldo creó, pues, primero, un gran negocio para algunos, ¿sí? A través de prestanombres. Y después otro gran negocio para otros a través de fideicomisos. En fin, una gran simulación, porque vemos que hay extranjeros propietarios de casas en las playas, ¿no? Entonces, esta reforma que se hace es para volver a una realidad, Leopoldo, acabar con un mito, pero también acabar con un ejercicio de simulación, con un fraude, ¿sí? Entonces, los cambios son fundamentales, pero primero tiene que haber la disposición para hacerlos, o sea, la construcción de voluntades para que se den esos cambios. Pero también tiene que haber, Leopoldo, como lo hemos visto en estos meses, una voluntad que los una, que los reúna, que los haga pensar en el mismo sentido, no en la misma línea, pero sí quizá, no en el mismo sentido, en los mismos objetivos. Y es lo que hemos visto a lo largo de estos meses. Adela. Y de hacer política. Yo creo que lo que estamos viendo mucho ahora es que se está haciendo operación política en el gobierno, en las cámaras, etcétera. Yo me acuerdo que alguna vez Felipe Calderón dijo, bueno, no tenemos mayoría legislativa, pero vamos a trabajar con lo que podamos y con lo que tengamos. Pero yo creo que ahora es que verdaderamente se está haciendo, estamos viendo a estos personajes y a los protagonistas, ¿no?, haciendo operación política, logrando acuerdos y sacando cosas, y no está el país paralizado, a pesar de... Y en ese sentido, lo que vimos también, creo, con el pacto, ya entramos al tema del pacto,
es que se hizo mucha política, porque Mucha. se Yo creo que descompuso todo mucho, el tiempo pero se en hizo 24 horas como que se volvió a articular rápidamente La en oposición torno al también hizo secretario de política, Gobernación, Alfredo. ya cuando los convoca, van, sacan un comunicado estaba en juego. Pura política. y rápidamente se reconstruye, a pesar de que hace una semana Madero ya estaba casi anunciando en esa carta que le manda al presidente Peña su salida del pacto, dice que se levanta de la mesa y rápidamente dicen, pues es que todos perdemos. Oye, y se Polo, vuelve, y se pero vuelve, también y se es vuelve, fácil. y se vuelve a articular. No sé si coincidan, pero esa carta y la actitud de Madero y del Partido Acción Nacional y luego del PRD también es una forma de hacer política, Claro, porque claro. pues ellos están capitalizando, ven la coyuntura y capitalizan. Claro. Pero yo me refería a la Y lo que política está de en juego acuerdo. es Claro, semana pero por luego y luego hay un control de crisis que yo creo que también se debe a la operación política que había fue una decisión, en horas, ¿no? A una decisión, Leopoldo, que sí yo creo que los agarró fuera de base cuando anuncia a Madero que se retira de los actos públicos del pacto. Lo sigue Zambrano. Y lo secunda Sí, Zambrano. sí. Sale de inmediato el presidente y dice, quedan suspendidos los actos públicos sí, del pacto. fantástico. O sea, ya no tienes de dónde levantarte. Ya no tienes a dónde dejar de ir. No va a haber fotos Esa- sin ti. Es que eso era, esa porque era lo que decisión, ellos ese querían, anuncio ¿no? Fue Como estratégico. Venecia. Estoy segura. A ver, Denise. Yo no estoy Como segura que lo que Venecia ellos sin querían ti. era dejar al PRI solo en una foto sin ellos. Yo creo que realmente... Se les ve muy contentos. A mí me parece que esta semana fue la semana más importante de este gobierno porque se jugaba esta alianza que tiene con los partidos del PRD y del PAN y que es la que le ha permitido sacar también todas las iniciativas que tú estabas diciendo. Yo no veo una semana política tan importante como la acabamos de pasar. sí, ¿Por qué? fue. Porque después de que se da la denuncia sobre lo que estaba pasando en Veracruz y que es muy contundente lo que sacó el PAN, el presidente comete, yo creo que el error más grande que ha cometido en esta presidencia, que fue la declaración "No te preocupes, Rosario", Ay. por todas las implicaciones que tenía. Creo que la noche más importante fue la que siguió a la declaración del PAN de "nosotros no vamos al evento", porque en la madrugada la presidencia saca ¿El boletín? el boletín en donde decide no hacerlo. Y entonces realmente le da No hacerlo. no llevar a cabo el no evento, solo no hacer la hacerlo. presentación Sí, no llevar a cabo el evento. y suspender. No solo no hacerlo, sino suspender Claro, todos los actos públicos y del abre pacto, un que es- espacio de negociación que efectivamente es lo que le da aire al pacto y que lo revive, digamos, porque creo que sí estaba muy lastimado. A mí me parece que esa capacidad de reacción y de reconocer, porque en los hechos hay un reconocimiento de un error en las declaraciones que ha hecho el presidente posteriores al de "no te preocupes, Rosario". Ha habido dos declaraciones en Pero Puebla no y en es Perú cierto eso. en las cuales ha tenido un discurso muy distinto diciendo no vamos a permitir el uso de recursos públicos, no es ellos que se queden ahí preocupándose Es que por no los son elementos. inconsistentes las dos A mí sí declaraciones. me lo Perdón, Denise, parece. porque lo que, A mí sí me lo parece. lo que dijo en un inicio el presidente es, mientras unos están haciendo política electoral, nosotros hagamos El política hambre. a favor de los pobres y para combatir el hambre. Ha seguido en el discurso de que eso es lo importante. Ahora también ya trae el discurso de la importancia Así del es. apoyo a las medianas y pequeñas empresas, etcétera, porque está pendiente la reforma bueno. financiera. Pero el hecho fundamental, Denise y yo ayer que veía la comparecencia de Rosario, y cuando decía, es que yo no estoy en esas grabaciones, ni siquiera soy mencionada en esas grabaciones. Yo creo que lo que estaba diciendo el presidente es, bueno, no está negando que existió el otro. Y que tan es así que ya Tan no lo Rosario negó, había corrido a mucha sí, gente, sí, pero le sí. está diciendo Rosario, le está dando un espaldarazo a Rosario, porque creo que tú me decías hace unos días, me dices, es que o la corre o le da un espaldarazo, un presidente no puede dejar las cosas en el pero aire. una cosa es, el de espaldarazo es una cosa, Rosario fue la que mejor reaccionó, aquí no hay duda, Rosario corrió a las personas que salen mencionadas y que hablan en los Y videos. rapidísimo. Yo no digo eso, al día siguiente el presidente del "no te preocupes, Rosario" estaba en Veracruz abrazando al gobernador Duarte, que no ha hecho nada con funcionarios que aparecen. Su secretario de Salud está repartiendo sillas, ¿cómo se llama? De Sillas de ruedas. ruedas y se las Aquí está la dando a los repartía López canadienses. Obrador en el Zócalo, Es que no Denise. es unos mejor que otros, es simplemente lo que se puede o lo que no se puede. Eso también está mal. Es que no es que uno crea que alguien tiene cara para poder No, es que enseñárselo también al es otro. fácil La encontrar única- a ver quién- Bueno, a el ver. único punto es, el pacto estuvo en juego y creo que hubo una capacidad de reaccionar por parte del gobierno, qué bueno. Y de la que- oposición. Y de la oposición, Están y que se abrió contentos, ese están espacio. felices. Yo creo que ustedes. porque ¿Qué caso? es una cuestión de intereses, porque Claro. ganan más. Claro, Yo creo que lo está que han más visto en en estos juego, meses, claro. han ganado más juntos que separados. Claro. Claro, todo. Sin duda, sin Sacamos duda. una preposada. Y yo sí pienso que lo que se ha vivido, yo diría de noviembre a la fecha hasta hace unos días, ha sido un periodo
muy luminoso para la política mexicana, Sí, yo no también. para la sociedad, todavía para la política mexicana. Se construyó algo donde antes no se construía nada. ¿Cómo decías tú la generación Del no. Bueno, del no? para quienes hemos criticado a una generación que ha ido de fracaso tras fracaso en la construcción de acuerdos, me parecería, la verdad, muy mezquino, muy miserable no reconocer un periodo de virtud en el acuerdo político. Sí, en el acuerdo. En el acuerdo político se trajo de regreso, y esto es muy importante, el discurso de la concordia, el discurso de la negociación, y como estamos viendo, se sacaron una buena cantidad de acuerdos, y si muriera el pacto, por la razón que sea, ya no vuelve a haber pacto, ahí queda una ruta, ahí queda un proyecto de reformas, de construcciones, con una visión de futuro y con una visión de Estado. Sí, pero- Entonces yo creo que ahí es, para la política ha sido un muy, Muy buen buena momento. noticia. ¿Tú cómo la para ves? ¿Buena todos. noticia, Adela? Sí, absolutamente. Yo creo que se hizo política todo el tiempo. La oposición hizo política. Todavía. El control de crisis después, rapidísimo, por parte del gobierno, cuando vieron que pues sí se estaba afectando el pacto. Ahora, yo creo que también debieron de haber pensado que las elecciones pues sí iban a pasar por el pacto, ¿no? Y de alguna manera pues iban a afectar de alguna u otra manera, de alguna u otra forma el pacto. Aunque Yo la creo idea que Pero ¿no crees que el fundamental del pacto era es para que- iniciar el- Es que, como en el caso de la Moncloa, en un paralelismo muy local, por supuesto, es que... No, pero tiene sentido. Temas como el de las elecciones o temas coyunturales no contaminaron los acuerdos fundamentales. Aquí sufrió una prueba, y Leopoldo, yo creo que en la crisis salió fortalecido el pacto, y salió fortalecido, ¿sabes quién? El secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación tomó el asunto ayer, por la noche hizo las llamadas. Desde el, Y el Joaquín, desde el presidente sábado, también, desde el creo, sábado ¿eh? ya convoca a los presidentes de los partidos. Exacto, se reúnen, Ahí es los verdad. empieza a reunir y Es después verdad. ayer hace la convocatoria, inmediatamente aceptan, lo que significa que ya estaba trabajado. Hoy se reúnen Sí, es verdad, y salen con un el sábado comunicado, se reunió. un ¿Sabes comunicado qué, muy Polo? positivo. Yo creo que incluso el presidente sale también benefició, a pesar de que decía Denise que su frase fue desafortunada. Su frase, su declaración Pues desafortunada, mándenles dándole el flores, espadazo están de veras a felices. Rosario. ¡Ay, viva la clase Yo política! creo que incluso el presidente sale fortalecido en el sentido de que, bueno, pues luego de que quizá no fue bien recibida mi declaración o el espaldarazo que di a Rosario, se malinterpretara o no. Corrijo, pues. Corrijo, y fue sensible y pragmático, que es A ver, algo que ahora hace ya cada lo quien. hice, ahora le toca a Marín porque, Por porque ha favor, estado por favor. viendo con cara de, No, pues de yo- disgusto todo lo yo que decimos. los A ver, veo- Marín, ¿Quiere que hagamos una Disertar reposada? prolongadamente. Marín, No, yo platícanos. no quiero platicar nada. Quiero hacer notar que es el juego frecuentemente sucio de la política. Se lo dijo muy bien Lula da Silva en la primera de las dos partes que le vi de su entrevista. Pues estos asuntos de los programas contra la pobreza y contra el hambre van a traer, lo sabía Lula da Silva, todo tipo de cosas. ¿Qué hizo el PAN? Pues el PAN, que quiere a fuerza, ahora en una alianza de nueva cuenta entre espurios y legítimos, alzarse con victorias en Veracruz, pues pescó bien, por lo visto, una sarta de estupideces que cometieron ahí no sé cuántos funcionarios. Ilegalidades. Ilegalidades. Bien, delitos Ok. o probables Muy bien, delitos sí. electorales. Claro. ¿Qué hace Enrique Peña Nieto? Ve a Chayo Robles. Le dice, don't worry. Bueno, se lo dicen en realidad en español. No te preocupes, Rosario. ¿Por qué no se debe preocupar Rosario y por qué estuvo bien, si está bien informado, Peña Nieto? Porque la señora, como dijo ayer ante senadores, No está en la... no ha cometido nada indebido. Eso quiere decir que aunque la tenga que correr porque la grilla política lo orilla a eso, ella no tiene que preocuparse, el problema será de los demás. Pero más allá de eso, ¿qué desconocemos? El bajísimo índice de aprobación que tienen en sus respectivos ecosistemas políticos Gustavo Madero y Jesús Zambrano, pues agarran lo que pesquen y se van a la yugular y piden cabezas y piden pan y no les dan. Y este gobierno sí sabe
se ve hacer política, lo que celebran ustedes, y yo finalmente les pido, Pues, la verdad, ¿están ustedes la tan verdad. contentos? Yo me voy a quedar, si esto se compone, me voy a quedar sin notas. ¿A ustedes les gusta que todo sea felicidad? Pues mándenles flores. Ya se nos acabó el tiempo, pero Pues sí. quiero nada más hacer notar que esencialmente lo que dijo Carlos Marín, pues es lo que habían nos dicho todos, no es Nada más tan le puedo- distinto. No. Tienes 10 segundos, Joaquín 10 Porquilla. Nada más para señalar y dejar aquí el dato de lo que está pasando en Ciudad Universitaria, que me parece que es inaceptable y que me parece que lo están dejando pasar cuando lo podían haber acotado desde un principio, y lo que ocurre con esos problemas es que cuando los dejas pasar los días, se agravan y crecen. Bueno, lo trataremos el próximo miércoles, si les parece. Muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos la próxima semana en este mismo espacio para un nuevo debate entre los periodistas que día a día le dan la noticia. Hasta entonces.